Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Aire Limpio que vamos a dar esta tarde sobre los protocolos de recuperación de los edificios y su preparación desde los puntos de vista de instalaciones, de climatización y de limpieza y desinfección de los espacios y superficies. Como saben, esta sesión es una segunda sesión que repetimos. Se hizo una primera sesión el jueves pasado que tuvo bastante éxito, muchísimo éxito de aforo, y eso incluso hubo bastantes personas que no pudieron entrar, no pudieron asistir al mismo, y eso hace que hoy lo repitamos. Estamos apuntados hoy más de 300 personas, ¿no? Bueno, lo primero es, permítame presentarme. Soy Policarpo González del Valle, socio director de Aire Limpio, y actuaré hoy como coordinador de esta sesión de webinar. También, antes de nada, pues expresarles el deseo desde Aire Limpio y desde Ambisalud, pues que todos ustedes, sus familias y sus seres queridos, pues se encuentren bien y con salud, que es lo realmente importante, ¿no? También dar aquí un testimonio de gratitud a todas las personas de la comunidad de la sanidad, pues médicos, enfermería, personal de apoyo en los hospitales, pues que están ahí en la primera línea para curar y ayudar a los enfermos en esta pandemia, ¿no? Pero también importante, queremos agradecer muy especialmente a los servicios de ingeniería, a los servicios de ingeniería hospitalaria, a los servicios técnicos de mantenimiento, a toda la comunidad técnica en general, de la que pues casi todos ustedes forman parte, y realmente hacen disponible, pues desde el punto de vista, desde las instalaciones, pues que la atención sanitaria y la atención social frente al COVID-19 sea posible. O sea que muchísimas gracias a todos ustedes, ¿no? El asunto de hoy, pues, de esta tarde es importante, ¿no? Porque aunque estamos todavía inmersos en la situación del COVID-19, en algún momento, pues, de las próximas semanas, pues irán levantando progresivamente las restricciones de confinamiento, ¿no? Y paulatinamente, pues las personas se van a ir reincorporando a sus puestos de trabajo, a sus oficinas, ¿no? Antes de llegar a dicho momento, pues es necesario entonces poner en práctica diversas acciones de mantenimiento, de mediciones, de protocolos en las instalaciones de climatización, en la limpieza, en la desinfección de los espacios, ¿no? Y es por eso que desde Aire Limpio y desde Ambisalud hemos decidido hacer este webinar, que es la segunda vez que lo hacemos, y ponernos a su disposición. El ponente de esta tarde pues es muy conocido, es un gran conocido de ustedes, Paulino Pastor. Paulino, como saben, es presidente de FEDECAI, de la Federación de Empresas de Calidad de Aire Interior, es director general de la consultora del Grupo Aire Limpio Ambisalud, y seguramente o posiblemente uno de los profesionales con mayor prestigio y más reputado en el mundo de la calidad ambiental de interiores. Paulino es miembro de comités técnicos de ingeniería de normalización, tanto a nivel nacional y europeo en este campo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta segunda edición, si queremos, del webinar de preparación de los edificios para volverlos a ocupar una vez que el estado de alarma desaparezca. Bueno, la verdad es que está siendo una situación extraordinariamente anómala y nos obliga a pensar en cosas que en condiciones normales no haríamos, pero que obviamente ahora pues tenemos que plantearnos, ¿no? En el webinar de hoy vamos a desarrollar una serie de recomendaciones que fundamentalmente van a estar asociadas a todo aquello que podemos hacer en los edificios desde el punto de vista de climatización y ventilación. Fundamentalmente, pues vamos a hablar de ventilación, purificación del aire, etcétera, pero también vamos a ver el enfoque desde el punto de vista de la higiene, porque, como sabemos, son las vías de contacto van en ese sentido, ¿no? Vías aéreas o vías de contacto entre superficies contaminadas y las personas que ocupan los edificios. Vamos a hacer una salvedad. Consideraremos que todas las recomendaciones que vamos a plantear aquí están enfocadas para edificios comerciales en general, edificios de oficinas, centros comerciales, etcétera,
pero vamos a excluir específicamente hospitales, centros sanitarios en general. Bueno, entre otras cosas, primero, porque ahora su situación es todavía más anómala que la del resto de edificios y de instalaciones, y también edificios que no cuenten con sistemas de ventilación mecánica, porque, bueno, ahí las capacidades que tenemos pues, son muy limitadas, ¿no? Básicamente abrir ventanas y poco más. Entonces, salvo que tuviéramos sistemas de ventilación natural un poco más sofisticados. Pero en cualquier caso, no vamos a tener muchas capacidades de manejo en ese tipo de edificios. Por eso, estas recomendaciones pues, no serían a priori aplicables, ¿no? Si pensamos un poco lo que nos está pasando, no es que sea totalmente nuevo, obviamente. Lo que pasa es que a lo largo de la historia pues, se ha ido extendiendo muchísimo en el tiempo. En los últimos años, sí que en la última década hemos tenido 4 o 5 episodios de epidemias sin que llegaran a ser pandemia, en el sentido de que no han afectado a la globalidad del planeta tanto como nos está afectando esta. Pero incluso en número de fallecidos, aunque la situación va cambiando extraordinariamente, en el anterior webinar aquí hablaba de 130.000 muertos, hoy en día ya estamos en 170.000, pero aún así no es, a lo largo de la historia, no es una de las pandemias que nos esté causando una mortalidad de las más grandes, ¿no? Pero obviamente también es cierto que en épocas pasadas pues, no había las capacidades que tenemos hoy en día. Por eso que con nuestras capacidades esto esté ocurriendo pues es bastante llamativo, ¿no? Y por lo tanto nos obliga a reaccionar lógicamente como lo estamos haciendo. Las recomendaciones que vamos a plantear hoy, en principio, nos van a valer, vamos a decirlo así, en un plazo inmediato para ahora, para antes de ocupar los edificios y luego en el momento de la ocupación, en general, en cualquier tipo de pandemia o epidemia que nos afecte en el momento. Pero, en realidad, si lo pensamos, como vamos a hablar de ventilación, purificación, etcétera, en cualquier momento, en cualquier año, todos los años, de hecho, se producen épocas en las que hay incremento de gripes, incremento de catarros, diversas enfermedades que nos transmitimos unos a otros y que se transmiten de una forma muy, muy parecida a cómo se transmite el SARS-CoV-2, que es el que está produciendo el COVID-19 actual. Entonces, en realidad, todas estas medidas que vamos a plantear en mayor o en menor grado, obviamente, también hay que plantear el equilibrio económico, en mayor o menor grado, podremos utilizarlas en el futuro para hacer nuestros edificios más sanos y con una mejor calidad ambiental en general, ¿no? Vamos a plantear una serie de medidas que tienen en cuenta que la entrada en los edificios probablemente no va a ser 0 a 100, es decir, las personas probablemente en los próximos meses se van a tener que establecer algunos tipos de, digámoslo así, de entradas por grupos, por números diferentes de personas, actividades, etcétera. No va a ser que todo el mundo vaya a entrar en las oficinas probablemente a la vez, ¿no? Se seguirá jugando un poco con opciones como el teletrabajo, etcétera, ¿no? Y no está mal que se haga así, sobre todo por la precaución debida que tenemos que tener en los próximos meses para intentar que no haya ningún tipo de rebrote, ¿no? Y además tenemos que pensar que en los próximos meses seguiremos teniendo muchas personas asintomáticas que van a poder estar metiendo el virus dentro de los edificios y por lo tanto tendremos que tener una serie de actividades de control. En el anterior webinar me hacían una pregunta y ya la hago porque es muy probable que en la cabeza de muchos esté. Me decían, si los edificios llevan un mes cerrado y las personas que pudieran haber tenido problemas han estado un mes fuera del edificio, ¿por qué tenemos que hacer cualquier tipo de limpieza o desinfección ahora a la vuelta? Pues es una pregunta bastante lógica, pero mi respuesta es que cuando la gente entre, no sabemos cuántas de esas personas van a todavía ser asintomáticos. Pensemos que ahora mismo hay 200.000 casos en España y las autoridades sanitarias nos dicen que es solamente una parte de la totalidad. Entonces, no sabemos cuántas personas pueden estar introduciendo el virus. Por lo tanto, las operaciones de limpieza, desinfección,
las debemos practicar y aplicar de forma periódica durante el tiempo, por lo menos durante los primeros meses futuros en los que empecemos a ocupar los edificios de nuevo. ¿De acuerdo? Todas estas medidas de las que vamos a ir hablando tendremos que pensarlas desde ese punto de vista. Lo primero que tendríamos que pensar para plantearnos mecanismos de control es analizar cómo se contagia el virus, ¿de acuerdo? En realidad, prácticamente la inmensa mayoría de las enfermedades infecciosas se transmiten de igual manera. Hay un huésped que se convierte en un amplificador de virus, bacteria, etcétera, lo suelta. Por ejemplo, el ébola solamente se transmite por contacto, no se transmite por el aire. Pero este en concreto, pues se sabe que sí se transmite por el aire, pero solo en un entorno más cercano. No me gusta que en algunos casos se dice que no es, usando la terminología americana o anglosajona, airborne, ¿no? Que no es aéreo. Es un poco incongruente decir que se transmite en el entorno cercano por las microgotas, por las gotas más grandes y que no es airborne. Es airborne, lo que pasa que la capacidad que tiene de transmitirse en grandes distancias es más limitada, ¿de acuerdo? Pero se transmite tanto a través de las gotas como a través del contacto indirecto, que ahora lo vamos a ver un poquito en más detalle. Lo que yo llamo el airborne o aéreo de cerca, ¿no? Es las vías de transmisión por gotas grandes, gotas de más de 10 micras, que técnicamente los médicos los llaman microgotas de fluido. Son gotas entre 10 y 100 micras que, por lo tanto, son gotas que van a caer relativamente rápido. Digo relativamente rápido. Se está hablando mucho de los 2 metros. A ver, también es importante y es obviamente la probabilidad de que se transmita la infección en este entorno cercano de 2 metros es muy superior, pero siempre hablamos de probabilidades. No pensemos que el virus sale y a los 2 metros ¡pah!, se cae al suelo y ya deja de existir. No, vamos a ver. Una corriente de aire, una humedad más elevada o más baja, una tos más fuerte o menos fuerte, etcétera. Hay un montón de factores. Entonces, los 2 metros son una simple orientación. No pensemos que por el hecho de ir con un metro y la gente a 2 metros tuyos no te vas a poder contagiar. Disminuyes la probabilidad, pero no es una certeza absoluta de que no va a haber algún tipo de posible contagio. ¿De acuerdo? Yo creo que esto hay que comentarlo, hay que dejarlo claro, porque las cosas hay que verlas en su justa medida. Todos los documentos científicos que vemos nos dicen que no está probado por ningún tipo de estudio científico oficial la vía de transmisión por gotas pequeñas, la vía de transmisión de los núcleos goticulares de Wells, gotas de menos de 5 micras. Claro, estas gotas de 5 micras, luego lo veremos, sí que pueden mantenerse horas en suspensión y la carga infectiva que pueden llevar no es despreciable. Entonces, no está demostrado para el SARS-CoV-2, pero, por ejemplo, sí está demostrado para el SARS-CoV-1. Quizá es cuestión de tiempo que otro científico haga el estudio y nos demuestre que efectivamente este también se transmite. Si se transmite por gotas de 10 micras, es decir, si se transmite cuando te entra a través de las vías respiratorias, obviamente necesitamos tener una carga infectiva mínima, necesitamos tener una cantidad de virus mínimo, que probablemente en las gotas más grandes está garantizado y en las más pequeñas no es tan seguro. Pero todo esto está aún dentro de una cierta discusión. Pero yo creo que luego lo veremos, pero como medidas de precaución yo creo que habría que considerar que todos los modos de contagio tienen una cierta importancia o un cierto valor y tenerlos todos en consideración. Veamos este vídeo, que bueno, que quizá muchos ya lo habéis visto porque fue viral en algún momento. Aquí se ve a esta persona que emite una masa de gotículas. Ponen colores los verdes con gotas grandes
Claro, estas son las de 5 micras. Claro, podemos ver que hasta 20 minutos, por ejemplo, vamos a tener partículas de suspensión. De hecho, lo que nos dicen los estudios es que podemos encontrar microgotas hasta 12 horas después. Los estudios también nos dicen que el virus solo se mantiene activo en aire durante 3 horas, afortunadamente. Pero en 3 horas también hay posibilidad de transmisiones de contagios. En la vía cercana, pues aquí realmente no haría falta ni siquiera grandes toses o estornudos. El mero hecho de hablar ya está soltando microgotas. Y pensemos que estas no son de las grandes. Normalmente hablando se suele emitir más partículas de un tamaño más pequeño. Fíjense o fijaos cómo la corriente de convección, el calor, empuja también las microgotas, las difunde y es muy fácil que otra persona las respire, las inhale por boca o por nariz. Entonces, bueno, la transmisión aérea está ahí, es lo que entendemos como forma de la forma de transmisión, la cercana es la que está absolutamente conocida y aceptada. Y aquí vemos los tiempos de suspensión de las partículas en cuanto a su tamaño. El SARS-CoV-2 mide aproximadamente unas 0,1 micras. Aquí lo vemos en comparación con una partícula de 1 micra. Esta partícula de 1 micra se puede mantener 12 horas, pero puede tener muchos virus dentro de ella, ¿de acuerdo? Esta de 5 micras todavía muchísimas más y se puede mantener durante 12 horas. Las que no se mantienen tanto tiempo son las de 10 micras que se mantienen 8 minutos. Como ven, hay mucha discrepancia también. Hay quien te habla de 1 minuto. Estos son datos bastante fiables. 10 micras, 8 minutos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sale en un estornudo? Bueno, en un estornudo lo que tenemos es una distribución de tamaños de este tipo. Gran mayoría en número de las partículas de 0,3, 0,4 hasta hasta 3 micras, digamos, ¿no? Hasta 2, 3 micras. En número son la mayoría. Estaríamos en estos entornos de tamaño. Pero pensemos ahora, imaginemos que hablamos en términos de volumen o de masa de las partículas. Lógicamente, aunque sean menos, las PM10, como son mucho más grandes, van a ser mucho más numerosas en masa o volumen. Si mirásemos los microlitros de partícula exhalada, digamos, o expelida a través del estornudo, lógicamente vamos a emitir muchos más microlitros con las partículas más grandes, que son las que tienen que son las que pueden tener una gran cantidad de virus, como vemos aquí. Por eso, lógicamente, el contacto cercano de estas partículas de PM10 va a ser el que nos va a aportar una carga viral mucho más grande y va a ser el que nos va a infectar con una mucho mayor probabilidad. ¿De acuerdo? Tiene lógica, por lo tanto, este concepto que se está transmitiendo de que tenemos que mantenernos alejados unos de los otros, etcétera, pero no es suficiente. No pensemos que con eso, con tener a una persona a 2 metros, ya estamos completamente a salvo. Hay que cogerlo dentro de una lógica, ¿de acuerdo? Es un mínimo, pero aparte de eso hay que hacer más cosas, ¿de acuerdo? Y un poco es lo que vamos a ir comentando aquí. Este comentario de este doctor de la Universidad de Harvard, ¿no? Dice, nunca sobreestimes el poder del ambiente. Él lo dice sobre todo en relación a las infecciones nosocomiales en los hospitales, porque es verdad que muchas veces en el ámbito hospitalario se tiene tendencia a pensar que, bueno, lavándose las manos todo está resuelto. Pues, bueno, es una de las opciones, una de las operaciones más importantes, por supuesto, eso nadie lo duda, pero no es la única, ¿no? El medio ambiente tiene también su capacidad infectiva. La otra vía de transmisión, que es el contacto directo, se produce a través de la contaminación, por parte también de un estornudo o tocando con unas manos contaminadas cualquier elemento inerte que nos rodea, se denominan fómites, este tipo de objetos una vez contaminados,
y que luego, lógicamente, cuando viene otra persona y lo toca, y especialmente si luego te llevas las manos a la nariz, a la boca o a cualquier otro punto de entrada al organismo, se va a producir ese contacto. Esta es una vía de contacto también que, bueno, incluso en algún documento de entidades de reconocido prestigio la ponen en duda, pero es cierto que todo el mundo lo estamos considerando como una vía de contacto y así debe ser, ¿no? Porque aunque solamente sea por la precaución, obviamente. La OMS sí que lo considera una vía probada. Hay otra vía, que es la vía de transmisión fecal-oral, que esta solamente se ha probado en algunos de las epidemias que se han producido en el pasado, en Hong Kong fundamentalmente, pero que, bueno, quizá no hay que descartar, los científicos también la están considerando como probable, que es la que se produce por las descargas en los aseos, que pueden también generar gotas y estas pueden, por vía aérea, acabar afectando a determinados usuarios. Y aquí damos algunas recomendaciones y no vamos a entrar mucho más en esta vía, pero aquí directamente, pues cuestiones sencillas, como confirmar que las descargas de los aseos se encuentran alejadas de las tomas de aire exterior o mantener, por lo menos durante todo este periodo intermedio hasta que la situación se normalice del todo, mantener estaciones de aseos en funcionamiento durante 24 horas, 7 días, que bueno, también es una vía o es una medida interesante en cuanto a calidad ambiental. La segunda vía de transmisión, bueno, la primera en importancia que hemos comentado, hemos dicho que era la vía de transmisión por gotas grandes. Bueno, esta vía de transmisión en el entorno cercano realmente no la podemos controlar mucho con los sistemas de climatización. Aquí las recomendaciones van a escapar un poco de nuestro ámbito de la ingeniería y de la climatización, porque básicamente pues, lo que vamos a necesitar es cuestiones de separación, de confinamiento, de aislamiento, que es lo que estamos haciendo ahora, de separación, esos 1,5 a 2 metros que comentaba, son importantes, aunque no son no es la seguridad absoluta, pero es una primera medida muy importante y, por supuesto, hay que respetarla. Mascarillas, tanto para proteger a los demás como para protegernos a nosotros mismos o protegerse al estornudar o toser. Todo esto, pues no vamos a entrar en demasiados detalles porque ya se ha dicho en múltiples ocasiones, ¿no? Y se está diciendo prácticamente a diario. Solamente un pequeño detalle en cuanto al concepto de separación en los edificios. Bueno, pues probablemente nos va a obligar a hacer algún plan de gestión de los espacios, ¿no? Tenemos que reorganizar, separar los puestos de trabajo más de esos 2 metros mínimos de referencia que estábamos comentando, reorganizar incluso circuitos de desplazamiento para que las personas no se crucen uno con otro con demasiada frecuencia, protecciones, mamparas en los puestos de trabajo, políticas de ascensores, escaleras, ¿no? Potenciar la escalera siempre que sea posible y viable en lugar de ascensores, limitar a lo mejor el número de personas en ascensores, etcétera. Todo esto, pues también serán cuestiones a desarrollar, pero que también se escapan de nuestro ámbito hoy concreto, que es el de la climatización. La climatización nos va a ayudar fundamentalmente a controlar la vía de transmisión de gotas pequeñas, de las gotas más pequeñas, de 5 micras, pero bueno, nos hemos dejado ahí un espacio entre las 5 y las 10, se queda un espacio, digamos, cuando se habla de las microgotas de flúor y las microgotas más pequeñas, pero nosotros metemos todas las microgotas de más de 5 micras que se pueden mantener durante horas en el ambiente, tienen una cierta capacidad infectiva, más limitada que las grandes, lógicamente, pero no desdeñable. Y como decía al principio, para otros virus que son hermanos o primos de este, se ha demostrado científicamente su capacidad de infección, por lo tanto, no está de más que tomemos algunas medidas. Entre ellas, vamos a comentar algunas que están citadas también por entidades de reconocido prestigio, como REBA o como ASRAE, y bueno, serían recomendaciones de este tipo, ¿no? De tipo mejoras de ventilación, de filtración, cuestiones termométricas, recuperadores de calor, etc. Vamos a irlas viendo todas ellas